Volvemos con ustedes, último tramo ya de la tertulia. Teníamos los sarmientos ardiendo, Toño, y encima, ¿qué? Chuletitas de cordero, costilla, de cordero caleta, recental, que es el que está entre la leche y el pasto, que es el mejor a decir de los expertos. No digas que esto, hay que dejarse. que hay muchos, o hay unos cuantos, veganos, vegetarianos, a los que esto les da una pena terrible. Es decir, un animal tan pequeñito, que nace, que vive tan pocos días y que luego nos lo comemos. Pues anda, que los salmonetes que me comí yo ayer, fíjate también que han tenido mucha vida. Igual. Continuamos con esta polémica, que más allá del asunto gastronómico o ecológico, tiene otras lecturas. La política, la del pacto del Ejecutivo, Unidas Podemos, Partido Socialista, Izquierda Unida, un ministerio, decías, Pablo, que no sabemos muy bien cuáles son sus responsabilidades. Bueno, pero eso es una realidad objetiva. Claro. En materia de consumo, fue una de las materias que primero se transfirieron a las comunidades autónomas, con lo cual eso es una realidad. Pero bueno, yo creo que ha planteado determinadas leyes, como puede ser la del juego, la del consumo de los azúcares, quiero decir, determinadas cosas que son interesantes si quitamos quién las ha promovido y de qué partido proviene. Yo creo que hay cosas que... No, yo creo puede que... ser un ministerio sin mucho contenido, pero que ha hecho cosas que yo creo que, independientemente de lo que cada uno vote, son interesantes a la hora de... Yo creo que nadie como puede, ciudadanía, sí, como nadie puede estar en desarrollo contra social. de esa distancia, ¿no? De las salas de juego de los centros escolares y de otra clase de determinadas, medidas. ha puesto la lupa en determinados temas que igual de otra manera las comunidades autónomas no se hubiesen planteado. Sofía, yo creo que eso no justifica la existencia de ese ministerio, igual que no justifica el que nos vayamos a estar 4 años para no sacar adelante una ley de igualdad en La Rioja, que va a ser la ley de leyes, la releche, la mejor ley hecha en el mundo entero. Yo creo que sí que va a salir. Por lo que están tardando, no, pues saldrá, hombre. Ahora está en audiencia pública. Solo nos faltaba que no salga después de 4 años. Pero te quiero decir que eso a mí no me justifica lo que nos ha costado esa consejería. Entonces me da igual que sea la... criticar el que esté, pero sin dejar de observar que hay cosas que... No, hay cosas que sí, pero que se pueden hacer desde otros sitios, es decir, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues eso es así. Y en el caso de lo que hablabais antes, de que si Pedro Sánchez puede o no puede destituir o cesar a Alberto Garzón, pues hombre, realmente al final eso es lo complicado de un gobierno de coalición, y en España además, que no tenemos ninguna tradición de eso de jugar, bueno, pues te voy a quitar este ministerio, pero te voy a dar este otro, este ministerio lo vamos a amortizar, pero te voy a dar el ministerio de energía o te voy a dar el ministerio de no sé qué, el que sea. Y ese es el juego que tiene que haber. Lo que yo creo que son de verdad, lo digo, y además cuando las elecciones las estamos oliendo y empieza a haber elecciones, porque además aquí cada vez que hay elecciones en una autonomía parece que son nacionales, pues... Pero solo si conviene que sean... No, pero bueno, sí, no, pero por lo que influye, es decir, que lo que influye Madrid, o sea, el gobierno central en los resultados de cualquier autonomía, entonces es difícil que ahora Pedro Sánchez se atreva a mover. Yo creo que además estoy de acuerdo ahí con Pablo. No hay que ser muy listo para ver que los movimientos que está haciendo Alberto Garzón y sobre todo la corriente en contra de la mayoría de los medios de comunicación le favorece. Le beneficia. Tener en el escaparate ahí un ejemplo de lo que hay a mi izquierda, ¿no? Porque Pedro Sánchez ya, yo creo que el norte ideológico lo tiene, como todos los que llegan al gobierno, lo ha perdido hace tiempo, y sus referencias, las referencias con las que llegó al gobierno, y entonces ahora se trata de mantenernos por lo menos otros 4 años, y entonces, bueno, si para eso tiene que ser que tengo que pasar por encima de Unidas Podemos, pues pasaré o de Izquierda Unida o de quien sea. Yo creo que no tiene ningún problema. Pedro Sánchez, que se refería en estos términos a la polémica acerca de esas declaraciones de Alberto Garzón, o como decía Sofía, la polémica en torno a las interpretaciones de esas declaraciones, cuando le preguntaban acerca de esto, de las granjas, las macrogranjas, los cerdos, las vacas, esto decía. Pues mire, yo en esta cuestión tengo que decirle que lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector cárnico, que en España produce una carne de extraordinaria calidad. Y no lo digo yo, lo dice el propio mercado cuando responde a esta cuestión, porque el sector cárnico en nuestro país sigue las máximas estándares de la normativa española y europea.
Y es un sector muy importante desde el punto de vista exportador, con lo cual, en primer lugar, siento la polémica desde ese punto de vista. Pero también siento la polémica desde el punto de vista de que no se compadece con lo que está haciendo el Gobierno de España para con el sector primario. Estamos acompañando a un sector que, como otros muchos, al igual que en el resto del mundo y en particular en Europa, está sujeto a una profunda transformación. A una transformación que le está exigiendo, por un lado, producir más, de mejor calidad, con menores recursos y garantizar además la rentabilidad de las explotaciones, en este caso ganaderas. Toño, tú, que en el periódico has tenido que conversar con muchos ganaderos, con mucha gente del campo, con muchos hombres y mujeres también, hombres y mujeres que están hoy en granjas pequeñas, medianas o grandes. ¿Qué tienes que decir en torno a ese sector primario? Yo primero creo que este debate, como antes hablábamos, antes decía Sofía, hay que situarlo en sus sitios, porque hay dos debates. Uno es ganadería intensiva, ganadería extensiva, ventajas, beneficios, etcétera, etcétera. Y luego otro es ya lo de calificar la carne, de la calidad de la carne que España exporta y hacerlo además en un medio internacional. Yo respecto a las ganaderías lo tengo muy claro, yo estoy absolutamente en contra de la ganadería intensiva. Creo que no favorecen absolutamente para nada ni el desarrollo de los núcleos rurales donde caen, donde se instalan, ni el arraigo de los ciudadanos, porque son molestísimas. Las macrogranjas que se llaman, ¿no? Con todo lo digan, son insalubres, porque es inevitable que haya moscas, que haya olores, eso no lo puedes evitar, es imposible. Y bueno, y las granjas de porcino, por ejemplo, que es lo que más hay en España, las macrogranjas de porcino producen una cantidad de purines increíble, que aunque tengan sus depuradoras, que las tienen y tal, pero siempre, casualmente, suele haber escapes. Casualmente en esas zonas siempre hay olores, siempre hay... Eso pasa. A nadie se le ocurre decir, mira, que como aquí me han puesto una macrogranja con 10.000 cerdos, voy a ponerme al lado un chalet. El chalet que he soñado toda mi vida, porque esto es maravilloso, porque además aquí va a venir... Esto es respirar aire puro. Exactamente. Entonces, eso. La otra ganadería, esa es a la que hay que apoyar, esa es la que sí que es capaz de asentar gente en el medio rural, yo lo entiendo. Esa sí que es la que puede dar un buen producto, esa sí es la que da buena carne. Lo que ocurre es que, como decía Sofía, para que haya carne disponible para todo el mundo y a precios razonables... Las mayores granjas de intensivo están en Sudamérica y en Estados Unidos. La mejor carne de los supermercados, la carne de consumo normal, está en Estados Unidos. O sea, dan buena carne y tal. Si eres ministro, haz los controles que sean pertinentes para que esa carne tenga calidad. Pero para que no se malinterprete, porque por lo que has dicho, parecería como que yo estoy a favor de las macrogranjas y va a ser que no ese es el caso. Yo lo que decía, a tenor de lo que comentaba el presidente del Gobierno, es que hablar del precio de la carne, o sea, no todo el mundo se puede permitir, porque decía, no, es que el mercado elige la carne, pero es que no todo el mundo a la hora de hacer su cesta de la compra puede ponerse a debatir entre comprarse un solomillo o comprarse lo más barato que encuentre. Claro. Bueno. Es que hay gente que no se lo puede plantear. Entonces, que ese argumento, a la hora de ir en contra de las declaraciones de su ministro, me parece bastante tramposo viniendo de alguien del Partido Socialista. Pero escucha, lo que sí puedes hacer es conseguir que quien está produciendo carne industrial, por decirlo de alguna forma, la haga con una serie de estándares de calidad. Con unos estándares de calidad que permita que el que compra babilla, que no sé si la babilla es lo más de lo más, yo compro babilla muchos días, para hacer unos filetes a la plancha, pues sean filetes dignos, no de esos filetes que los pones en la plancha, hacen así, se encogen, empiezan a soltar agua, cosa algo antinatural y eso ocurre. Pues es que además, mira, esto pasa en muchísimos sectores. O sea, al final, yo creo que esto es el viejo debate que hay sobre progreso versus ecología y medio ambiente. Es decir, estamos en un momento en el que está imperando en la sociedad, a Dios gracias, una cultura medioambiental ecológica. Progreso y sostenibilidad, ¿no? Claro, entonces hay que buscar la sostenibilidad y entonces lo que habrá que buscar, como bien apuntaba Toño, es pues que bueno, que si debemos generar la posibilidad de que haya carne para que pueda comer todo el mundo carne, pues lo que hay que buscar es que esa carne sea de la mayor calidad posible, que deteriore el medio ambiente lo menos posible, que genere el menor desgaste posible y que encima si podemos favorecer el que no se despueblen nuestros núcleos rurales, pues muchísimo mejor. Pero que esto es un debate que ocurre también pues, en el sector industrial, pues por ejemplo, pues con fabricación de piezas metálicas donde se utilizan ácidos
para Sí, determinadas sí. aleaciones, ¿no? Claro, O eso plantea un problema infraestructuras. de vertidos tremendo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Que no tener esos recubrimientos metálicos, con lo cual nos evitamos el poder tener una mampara de ducha y cantidad de cosas, o lo que hay que hacer es establecer controles para que quien lo fabrique pues no vierta eso. Entonces, Mira, está muy bien este debate, Pablo, porque ahora también está encendida la controversia en las infraestructuras en nuestra comunidad, con Claro. líneas de alta tensión, Y con los viñedos trenes, históricos, ¿no? Claro. con placas solares o con aerogeneradores en entornos a los que la gente pues, claro, pero es dice que no se... en ese Eso es. debate, por ejemplo, de los viñedos históricos, que yo, vamos, pues claro que me encantan los viñedos históricos, pero... A ti lo que te encanta sobre todo es lo que Lo dan que los produce. viñedos históricos, Fruto, como a mí. Efectivamente. No seas cobarde. Pero claro, realmente ahí nadie está diciendo lo que supuso el ferrocarril, que precisamente lo impulsaron los viticultores riojanos En para Aro, poder sí. transportar el vino al puerto de Bilbao y que de ahí se podía trasladar, pues entonces no se embotellaba y se mandaba en contenedores. Pero ¿no? ahí- Y acaso todo el trazado de la línea férrea no fastidió, digamos, pues Claro. todo Claro. El entorno entonces, sí. Pero hay que hay- buscar la sostenibilidad. Hay, Pablo, es donde se hace necesaria la intervención del Estado. Es decir, Claro. el mercado no si el mercado se regula Claro, por sí claro, mismo, claro. nos ponen esto en Aragón, los 2.000 millones de molinillos, nos atraviesan una línea por aquí y descarga en el País Vasco. Así es. Pero Así es. tiene que estar el ministro Garzón para regular y para, en vez de salir haciendo una entrevista, decir, no, he hecho esta norma para que la línea de alta no pase para prohibir que la evacuación de la energía que producen unos aerogeneradores no tenga que recorrer más de 12 kilómetros, por decirte eso, para ir Una a tal, subestación o y donde no sea. puede recorrer 200 como... Así es, así es. Esto se explica en el primer tema de Hacienda Pública, cuando yo lo explicaba, pues claro, eso lo explica, de que hay bienes que el Estado debe favorecer, digamos, su provisión o regular o intervenir en la provisión de los mismos, ¿no? Pero- Porque si no el mercado no los asigna eficientemente. Eso es. Yo igual queda, lo que voy a decir, igual queda A muy ver. inocente, van a decir, no, esta porque es joven. Pero yo creo que la política... Estás joven, Somos- eres somos joven. todos, ¿eh? Eso es una suerte. Somos todos Yo creo, pero es algo que se pasa, yo creo que la política está para solucionar los problemas de la ciudadanía, o así me lo explicaban a mí, y en eso yo aún creo. Pero que con la clase política, lo estábamos comentando antes en el corte publicitario, al final la clase política lo que hace es crear de un problema mayor. Eso es. Y por eso luego gente como Yolanda Díaz, que también salía que salía antes a tenor de otro tema, por eso Sí, con la resalta reforma tanto, laboral. porque dice, pues no puedo hacer la reforma laboral que yo quiero, pero consigo que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo en unos mínimos. ¿Y qué hace? Solucionar algunos problemas, no todos los que a ella le gustaría, pero algunos. ¿Qué pasa con este tema? Ahora Garzón dice que, bueno, las declaraciones que ha hecho, y ahora el Partido Popular en algunas comunidades autónomas va en contra de lo que ese mismo partido dijo hace unos años. Digo Partido Popular, si cogiésemos otro tema, Bueno, podríamos hablar de y otros, algún presidente socialista, de otros partidos políticos. Algún presidente socialista Sí, porque también han también. salido las declaraciones de Pedro Sánchez del 2019. Eso es. Entonces dices, un poco de coherencia, un poco, tenemos un problema, vamos a ver en lo que estamos de acuerdo. Ya pondremos en campaña electoral aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo y que la gente decida. Pero creo que estamos tan años luz de lo que se supone que tendría que ser la clase política. O sea, claro. Es Desde que Creo ese que es el estamos, problema. entonces da igual el tema que planteemos, Que hay un incendio, siempre porque hay es un bueno o malo en incendio. función de quién diga las cosas y no en Exacto. función de lo que se esté La diciendo. coherencia es una cualidad sobrevalorada para los políticos. Ellos entienden Sobrevalorada que... o... Para ellos, ¿no? Ellos Ignorada, dicen que para ignorada. qué... Sí. Para coherencia. Pero yo creo ¿qué? que es lo mínimo que se merece la ciudadanía, ¿eh? Claro. Y Porque- los votantes de cada uno de los partidos. Porque Que este yo voto asunto ya una está- cosa y al día siguiente mi líder de mi partido, al que yo he apoyado, Mira, el no problema, cambia de Sofía, opinión. es que en España está todo excesivamente ideologizado. Y polarizado. Y la ideología impera en todo. Entonces, en esto al final, pues lo que subyace y lo que se trata de trasladar al subconsciente de las personas es, pues que en cierto modo la derecha rancia y casposa pues es contaminante, con lo cual pues tiene que estar a favor de todo esto, y sin embargo la izquierda pues es progresista, ecologista y que verde. procura el medio ambiente y verde, ¿no? Entonces al final, quieras que no, eso es lo que tratan de ir trasladando muy subliminalmente, porque todo, y esa es la desgracia, está ideologizado. O sea, y entonces es imposible así avanzar ni solucionar los problemas de los ciudadanos. como Y es bien un dices, asunto ¿no? que lo decíais muy bien, ya está en pleno centro del debate político en esta precampaña o campaña ya electoral en Castilla-León, una comunidad con un gran territorio rural, con mucha gente que vive del sector primario y que ya ve las urnas y sobre todo los partidos políticos intentan articular sus estrategias para ganar esas elecciones. Lo hablabas tú, Toño, y vamos con ese asunto que está también permanentemente en la agenda informativa riojana. Hablabas del medio rural riojano, hablábamos de la despoblación, de La Rioja vacía. Lo veíamos ayer en Diario La Rioja. Mal año para la población en nuestra comunidad,
porque seguimos perdiendo vecinos, se rompe esa tendencia de los 3 últimos años y si esto se mantiene o se consolida, pues es una muy mala noticia, ¿no? Porque un territorio tiene fuerza, poder y relevancia si tiene población. Seguramente Sofía tendrá más argumentos que yo, pero bueno, hay dos cuestiones claras. Uno, están llegando menos inmigrantes que los que han llegado a La Rioja, que son los que han mantenido nuestro crecimiento, no lo dudes, en los últimos años. Se está muriendo gente que no se había muerto nunca, dicho con todo el respeto, es decir, más gente que la que se había muerto nunca por el COVID y porque, claro, la pirámide está más envejecida y cada vez muere más gente y los nacimientos son menos. Y luego, en lo que al medio rural se refiere, es que yo creo que no se le está dotando, no se está dando las oportunidades de verdad, más allá de los discursos, de las jornadas, de las fotos, los fondos europeos, las oportunidades los planes de verdad, sí. pero que tienen que ser las oportunidades y afrontarlo con seriedad, es decir, preocuparnos de que Tricio, que ha perdido, según vi ayer, Tricio, me parece que eran 24 habitantes, me parece una barbaridad. Un pueblo que era de 400 y pico, que ahora está con 320. Un pueblo que está al lado de una autovía, que tiene unas comunicaciones excelentes, tiene una escuela con 20 y tantos niños. Oiga, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las últimas viviendas sociales que hicieron? Hace 15 años. Claro. Claro, hicieron además chalés que no podían comprarlo los chavales jóvenes. Por ejemplo, el ejemplo contrario es Camprovin, que yo soy muy defensora de Camprovin. Porque están haciendo todo lo contrario. Están haciendo iniciativas sociales, laborales, para que gente joven que quiere vivir en el medio rural, pero que necesita una casa, el poder trabajar, o sea, internet y una buena comunicación con Logroño en caso de que te tengas que bajar. Y de repente la gente joven va a Camprovin. Hacen proyectos comunitarios, entonces la comunidad arropa a la gente recién llegada para que se sientan integradas en un primer momento. Y de repente Camprovin, no sé los datos, o sea, que igual han reducido también habitantes, pero yo tengo muchos amigos que han ido a Camprovin a vivir y gente joven donde si les dan una oportunidad van a hacer sus proyectos vitales. Hay ejemplos. Y luego, Carlos, perdón, hay un dato que ayer resaltaban las OPAs, las organizaciones agrarias, que como sabemos están en pie de guerra y ya iba siendo hora, y que decían, es que en La Rioja la participación de lo agrario en el Producto Interior Bruto ha pasado de ser un 3 y pico %, Pablo, corrígeme, a ser el 6. Sí. Pero eso es Y eso no se ha notado. Pero esto es sobre todo porque ha caído el sector industrial. Bueno, porque ha caído y seguramente porque se está consiguiendo más valor añadido en el sector primario. No lo sé. Algo habrá, eso habrá que analizarlo. Porque hay rotación de cultivos, se ha plantado más viña. Porque luego el sentimiento del kilómetro cero, o sea, ya como cultural, de gente joven, de cambiar de forma de entender el consumo, el de, oye, pues si puedo dejar el dinero a la gente de Navarrete, no se lo voy a dejar a la Eso gente de Salamanca. Eso se tiene que notar. Y si tenemos que dejar de ver los que pateamos los campos, tenemos que dejar de ver campos abandonados. Que la PAC no lo está solucionando, sino todo lo contrario. Y yo veo campo abandonado en las cercanías de Logroño, en todo el Camino de Santiago, que es todo zona fértil, buena y demás, y ves no barbechos, no hablo de barbechos de un año, no, campos que no están cultivados, que se preguntó, oye, eso dice, eso es de no se sabe ni de quién es. Y eso, lo que tú decías, capítulo 1 de Hacienda Pública, pues tendrá que intervenir la administración pública para decir, señor mío, usted, igual que no puede tener 3 viviendas cerradas, que creo que es inmoral, no puede tener no sé cuántas hectáreas sin cultivar porque a usted le da exactamente igual. No puede tenerlas, y entonces intervengo yo. Y tendrá que intervenir de alguna forma. Yo no digo que le quite la propiedad a nadie, pero habrá que intervenir. Y luego, eso es por una ejemplo, forma de... y este caso lo conozco de manera cercana, yo tengo unos amigos que ahí en Entrena, les voy a hacer publicidad ya que estoy aquí, han abierto una granja escuela del Carrascal, por un acto de fe, o sea, por un acto de convicción de que lo querían sacar adelante con ayudas públicas, sí, pero lo que les ha costado que se las concedan, los papeles que pides a la gente, porque no haces una oficina realmente o nombras dentro de tus técnicos, no digo de hacer más empleo público, donde a esa gente que realmente quiere vivir en el medio rural, donde está creando puestos de trabajo en un pueblo, que si están ahí van a hacer su vida ahí y van a hacer todo su proyecto vital, ayúdales a que realmente eso sea viable, porque simplemente por la cantidad de burocracia que no todo el mundo está acostumbrado a hacer, se pueden ir abajo proyectos de gente que quiere vivir en el ámbito rural. Estamos hablando de La Rioja rural, pero también descienden habitantes la capital y las cabeceras de comarca prácticamente todas
Es decir, que ya no, Pablo, que casi ya no es un problema del pueblito, de la aldea, de la sierra, sino que empieza a trasladarse a ciudades medianas como es la capital riojana. Esto lo ha dicho alguna vez Pablo, nuestro compañero Pío García, que ojo, que ciudades como Logroño pueden estar en los próximos años en la cuerda floja, ¿no? Hombre, yo creo que las claves las apuntaba Toño, ¿no? Yo creo que hay un problema de envejecimiento de la población y de que no hay una reposición porque la mortalidad es superior a la natalidad. Luego, pues es verdad que el crecimiento demográfico de los últimos años se ha visto favorecido por la inmigración. Entonces la inmigración ha dejado de venir y en muchos casos hasta se ha marchado. Y luego en el caso ya de la capital, pues hombre, Logroño no podemos olvidarnos que ha sido una ciudad fundamentalmente de servicios, que no tiene un núcleo industrial. Claro. Dentro de la poca industria que había en La Rioja, pues sí que, pero era muy poquito, un poquito el sector del automóvil y poco más, ¿no? Entonces, claro, pues al final el sector servicios pues también está como está, y un poco lo que apuntaba Sofía, pues ahí ya cada vez más que, bueno, la gente no sé si prefiere no ir a los núcleos rurales, lo que busca es también pues un mejor precio de la vivienda que lo tiene pues en zonas que no son de la capital, Mira, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que en todo este debate yo creo que lo primero que hace falta, porque lo hemos hablado muchas veces, incluso en esta tertulia ha salido el tema muchas veces, y yo creo que lo que hace falta es que nos lo creamos todos de verdad, es decir, porque a veces yo creo que es el típico debate que queda muy bien el hablar de la despoblación, pero al final muchas veces lo que estamos pensando es ir el domingo con las botas limpias que decía antes Toño y a tomar el aperitivo, estar allá y luego el lunes otra vez. Pero lo que comentabas antes, si nos fijábamos en el mapa que salía en el artículo, Villamediana y Lardero ganan población. Es que Claro. a 2 kilómetros de Logroño, ¿a cuánto se reduce el nivel de la vivienda? A mí ahora Claro. que me está tocando, pues eso, observar un poco tanto a nivel de alquiler como de compra, cómo está la vivienda, es que para un sueldo de una persona de 30 años medio, es que es inviable irte de alquiler. Claro. Mira, Es que Villamediana- estamos hablando de pisos antiguos, con carencias energéticas, con carencias de aislamientos, donde te están pidiendo un sueldo. Pues por eso que realmente para favorecer una política de no despoblación habría que hacer muchas políticas transversales. Complementarias. Eso sí, que coadyuvaran, ¿no? Pues por ejemplo, que pudiera haber internet, que pudiera haber servicios mínimos. Es decir, no puedes poner un hospital de alta resolución en todos los pueblos, pero sí al menos que haya una asistencia Claro, porque si quiero tener sanitaria familia, mínima, pero no voy a tener pediatra... colegio, Mira, escuela. Camprovín, 6 habitantes más. Camprovín es de ¿En los... dónde? Camprovín, 6. Pues a 3 los conozco yo. Ha sumado habitantes, pero es un debate, lo dices muy bien, Pablo, que está muy bien llenarse la boca y decir estas cosas. Yo siempre recuerdo que estuve en un foro muy importante con además gente, políticos regionales, nacionales y de las instituciones europeas, Toño, sobre esto de la despoblación, de la España vacía, la Rioja vacía, y todo lo que se dijo en ese foro, mesa tras mesa, panel tras panel, conferencia tras conferencia, fue lo siguiente: qué importante es hacer foros como este. Sí, Claro. claro. Pero yo Eso tengo- fue todo. Y fue descorazonador salir de allí escuchando ese único mensaje. Porque luego la realidad es, yo tengo, mira, por ejemplo, en Fundación Caja Rioja, que teníamos pues alguna, por ejemplo, la zona de Cameros, pues que hemos intentado sacar a concurso pues algún sitio de hostelería para que pudiera, y lo dábamos gratis, es decir, lo único que queríamos es que hubiera alguien que cogiera el participara, sí, timón y favorecer que, bueno, pues no, tienes que andar buscándolo, bueno, y al final pues unos que vienen del país del otro este, país, yo creo que así lo porque les cogen. engañamos. Claro. Es que hay otra, Es es muy que hay- complicado. pero porque hay Muy otra, difícil. también otra mentalidad en la gente que viene de fuera, ya no solo por la necesidad, sino porque es que, es cierto, es que viajar no es lo más importante, pero cura muchas mentalidades. Es que lo de vivir apiñados, como nos acostumbramos aquí, como nos enseñan a vivir aquí, pues seguramente ya mi generación no vamos a cambiar, pero la tuya y ya las posteriores, la de mis hijos, esos tienen que cambiarla, tienen que darse cuenta que, cambiarán, que seguro. La Rioja es muy grande, y que la vida es otra cosa. que vivir entre Logroño y Nájera, que son 20 kilómetros, es que son 15 minutos de coche. ¿Sabes cuándo lo ha descubierto esto mucha gente, Toño? En la el pandemia. confinamiento. En el confinamiento, sí, en decir, estoy pero aquí. Pero yo en también un quería bloque, comentar ¿verdad? antes una cosa, Sí. de que estábamos hablando de la clase política, que parece que es como muy ojeriza.
Pero es que al final estamos planteando temas que son de cambio de modelo, de cambio de que no son a 4 años, que son a 10, a 15. Claro. ¿Qué Rioja queremos dentro de 20 años? ¿Y cómo se estipulan las agendas políticas? De hoy para mañana. A cortísimo plazo, sí, sí. Porque O sea, las ya no ele- es ni cada porque las 4 elecciones son años. cada 4 años. Pero la campaña no termina nunca. No, pero Entonces- en eso interviene pues, el modelo productivo, interviene también la conciliación de la vida familiar. Claro. Es decir, si al final favoreces que una pareja joven pueda vivir... pues, Puede hacer su proyecto cierta vital. claro, Sí. puede hacer su proyecto de vida a cierta distancia donde trabaja, pues necesitas que el trabajo lo tenga concentrado y que a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde pueda estar O en se su casa. facilite el Eh, teletrabajo, claro, pues, que nos- ciertas Y cosas. por eso, perdona, pues solo Sí. una idea, y por eso es importante que cosas como las que tú estás diciendo es que no pueden estar Logizadas. Ideologizadas, claro. Son cosas que tienen que ser Efectivamente. De consenso máximo. consenso Además total es que estoy y convencido- que avancen por encima del gobierno que que la gran esté. mayoría de la Claro. sociedad... en eso Reunimos a estamos. 12 personas con planteamientos ideológicos distintos y te aseguro que de las 12, 10 Están de acuerdo. estarían de Claro. acuerdo. Igual están en desacuerdo en el cómo hacerlo, Eso en el es. matiz. Que pero- nos vamos y queremos terminar Ah, con sí. imágenes del festival actual, porque yo no sé si habéis tenido alguna entrada para algún ¿Has ido al concierto, cine? para alguna película, algo del cine, algo, Sofía, Toño, ¿qué os ha parecido? Simplemente yo creo que la noticia ha sido que se haya podido celebrar, más allá de las limitaciones, ¿no? ¿Cuál es vuestra sensación? Rápido, que nos queda, me dice Diego, un minutito. Toño. No, yo creo que lo importante es que se ha celebrado, creo que es importante el intento de recuperar Su esencia. su esencia. Yo no he participado, primero porque no me apetecía participar en Cosas grandes masivas, ¿no? aglomeraciones, Sí, sí. pero bueno, el feedback que he recibido ha sido positivo en muchos casos, y creo que lo importante es eso, que se intente recuperar algo que tenía personalidad y que era importante. Estoy de acuerdo. Pablo. Yo el actual me ha tocado criticarlo en este mismo programa porque creía que se había desnaturalizado en los últimos años, y también, aunque no he asistido a ningún acto, me da la sensación, por lo que he visto, y la impresión que da es que se trata de recuperar la esencia inicial, ¿no? Y además, que- y es que además lo que hace que merezca la pena que sobreviva. Sí, yo creo que ha habido propuestas diferentes, con públicos diferentes, de menor y mayor formato. Mayor formato como Nati Peluso, no te imaginas verla en una ciudad como Logroño y ya está. Y luego gente que ha tenido 100 entradas, quiero decir, una combinación de diferentes formatos de espectáculo. Y que además, aunque Toño en algún momento lo criticara, a mí lo de que haya diferencias de cine, teatro, música, me parece una buena combinación. Y que no Danza. se nos tiene que olvidar Sí. que el actual nos pone en el panorama nacional en la primera semana del año y en todos los telediarios. Antes más, pero antes bueno, más, antes pero que más. para una ¿Verdad? ciudad Sí, como ¿verdad? Logroño, Sofía, el que... pero que ese paletismo no lo tenemos que quitar. Nos tiene que dar igual si nos sacan una página en El País o en El Mundo. Es que No, ya está pero bien, que es que quiero eso decir, es de pero que también pueblo. tiene una incidencia bueno, Bueno, pero también es De verdad, positivo. Sofía, eso es Pero que también sí, es positivo. pero pero de es pueblo. positivo, es positivo. Hombre, Bueno, pero se voy a vende por destacar, sí mismo. voy a destacar A ver, otro aspecto, venga. porque siempre se está hablando de Pero que la Rioja es mucho más allá del vino, que de la también nosotros tenemos irresponsabilidad del cultura. ciudadano, ¿no? Y yo creo que la poca asistencia en algunos actos de público, cuando siempre ha habido un problema de entradas tremendo, revela que la gente, bueno, no se tiene responsabilidad o miedo, es decir, que la gente no es tan irresponsable. O estaba contagiada. Estaba contagiada Bueno, o estaba también. contra- bueno, pues, Sí, sí, sí. bueno. Yo la única quería entrada- ser- Pues optimista, ¿verdad? Quería ser Queríamos ser optimista. optimistas. Sí, 700.000 euros ha costado esta edición del Festival Actual, que ha puesto su punto final, como decíamos, con algunos conciertos verdaderamente exitosos, con otras citas culturales, cine y otras propuestas también con una gran acogida, y otros más flojitos de audiencia. Que no es lo que pasa en esta televisión, que cada vez son ustedes más y se lo tenemos que agradecer. Y ojalá que en este 2022 sigan siendo ustedes legión ahí al otro lado, los que nos ven en directo y también en las diferentes plataformas digitales. Toño, un placer. Gracias, Carlos. Sofía, te vemos y te leeremos, ¿no? Yo siempre que me dejen un espacio lo aprovecharé. Ya veremos. Sí. Y Pablo, también te seguimos como siempre cuando también tienes la ocasión de escribir algo, alguna tribuna, alguna opinión en el periódico. Es un auténtico placer. Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos, gracias a ustedes y sigue toda la programación aquí en TVR. Adiós.